Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a transmitir su programa todos los sábados que se llama Luz y Sal, que lo realizamos pues con nuestro hermano Manuel Camacho, pero pues como él es seminarista, pues salió de misión, no va a salir de misión, por lo tanto nos comenta que no va a estar en esta ocasión en el programa. Mas, sin embargo, vamos a hablar acerca de la vocación, pero vamos a dejar pendiente precisamente el tema de la vocación porque pues queremos abordarlo propiamente con él. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Vamos a compartirlo a través de diferentes grupos de Facebook y posteriormente lo subiremos a youtube.com/supercatólico, que sabemos, pues, si no lo sabes, pues te lo digo, que es un canal donde tenemos muchos videos católicos, ¿verdad? Bueno, lo estamos compartiendo entonces en redes mientras se van conectando. El tema de hoy precisamente iba a ser, como dijimos, el de vocación, pero lo vamos a ver posteriormente con nuestro hermano, con nuestro hermano Camacho, Manuel Camacho, que es seminarista. En esta ocasión, como comentamos, pues no va a estar presente. Vamos a ver este otro tema, que es también, considero yo, un tema muy interesante, que nos puede ser muy útil para lo que estamos nosotros aprendiendo en nuestra vida, en nuestro proceder. Vamos a hablar precisamente acerca de quién es el verdadero discípulo, como nos dice Jesús. Para Jesús, ¿quién es el verdadero discípulo? Aquel, sin duda alguna, que hace la voluntad del Padre, pero vamos a analizarlo de acuerdo a la luz del Evangelio. Muy bien, vamos a ponernos en manos de Dios, en disposición de Dios. Mi nombre es Gabriel Esteban, soy catequista, ¿verdad? Desde hace algún tiempo, y me gusta mucho compartir la palabra, el mensaje de Dios, de acuerdo a como nos dice el magisterio de la Iglesia. Me da mucho gusto que se vayan conectando, ¿verdad? Ya hay algunas personas conectadas. Y en ese programa de Luz y Sal que queremos transmitir, como dijimos, todos los sábados a eso de las 10 de la noche, pues vamos a hablar de diferentes temas que esperemos sea para tu interés. Muy bien, estamos ahorita preparados para la Semana Santa, ¿verdad? Yo creo que dentro de lo que es tu comunidad, tu parroquia, te estás preparando para ese momento. Hoy vamos a hablar precisamente, como dijimos, de quién es el verdadero discípulo para Jesucristo. Vamos a utilizar prácticamente todos los temas, los vamos a utilizar en algún momento con alguna cita bíblica. En este caso, si tienes cerca de ti las Sagradas Escrituras, o si no, posteriormente, si gustas checar las Sagradas Escrituras, vamos a leer un poquito acerca del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del primero en adelante. Y vean qué interesante, el tema que nos dice aquí en esta Biblia, que me parece muy interesante, que es Biblia católica para jóvenes. La ventaja que tiene es que tiene explicaciones muy, muy importantes, no solo para jóvenes, ¿verdad? Sino para algún viejito por allá, como aquí el que le está hablando. Muy buenas noches, empiezan a saludar, gracias por compartir, de nada. Saludos de Acapulco, muy amable, qué bueno que nos sintonizan desde Acapulco. Bueno, pues vamos a manejar, como dijimos, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1, y dice sobre el verdadero discípulo. Vamos a ir analizando este pedacito. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto para que dé más fruto. Aquí podemos ir analizando cada pedacito de la cita bíblica. Vean qué interesante. Dice, el Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto para que den más fruto. Para nosotros, ¿qué viene siendo el hecho de podar? El hecho de que Dios nos habla de que va a podar esas ramas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar fruto y dar frutos en abundancia. Dar fruto significa poner a disposición de la iglesia, a disposición de los demás, los dones que Dios nos ha regalado. Todos, absolutamente todos, tenemos dones, tenemos carismas que Dios ha dado y que deben de estar al servicio de la iglesia. No porque seamos nosotros formidables, algo extraordinario, no. Simple y sencillamente porque la gracia dada por Dios a cada uno de nosotros tiene que estar a disposición de todos los demás. De tal manera que es una invitación, por ejemplo, a que si tú no eres catequista, pues puedes ser catequista, si no estás en un grupo, pues puedes pertenecer propiamente a un grupo de evangelización. Después nos dice la palabra, dice, ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes.
Ninguna rama puede producir fruto por sí misma si permanece unida a la vid, y lo mismo les ocurrirá a ustedes si no están unidas a mí. Tomando el tema que estamos manejando de quién es un verdadero discípulo. Como nos dice la palabra, el verdadero discípulo es aquel que primero se encuentra unido a Cristo y no se separa de él. Hoy acudí a unos temas que nos dieron muy interesantes y la persona que daba el tema explicaba que tenemos que estar unidos a Cristo y para poder ser reflejo de Cristo tenemos que intentar hacer lo que le gustaría que hiciera, lo que le gustaría a Cristo que nosotros hiciéramos. Y aquí sigue diciendo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. O sea, nosotros tenemos que ser la extensión de Cristo aquí en la tierra. Luego dice, el que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce muchos frutos, porque sin mí no pueden hacer nada. Aquí Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, nos dice acerca de esa dependencia amorosa que tenemos con Jesús. Esa dependencia donde nos dice, si están unidos a mí, si están unidos a mí, si están junto a mí, entonces pueden dar frutos. Si nosotros no estamos en la misma concordancia con las cosas de Dios, si nosotros nos enfocamos solamente al aspecto mundano, sin duda alguna que podemos dar cosas buenas, sí. Nos decía un predicador, hoy precisamente en ese retiro, decía, no, pues si estamos, yo pensaba que era bueno, ¿verdad? Y con eso ya no necesitaba confesarme, yo creía que era bueno y era suficiente. No, no basta con ser bueno, basta con tratar de unirnos a Cristo y en consecuencia de eso, tratar de hacer las cosas como deban de ser. Situación que no es fácil, situación que en la medida en que nosotros intentemos acercarnos a hacer la voluntad de Dios, a ser precisamente, como dice el tema, verdaderos discípulos, en esa medida van a venir las tentaciones, las dificultades, los problemas. Pero la pregunta es, ¿acaso valdrá la pena decir, como me voy a meter en problemas, como va a haber dificultades, entonces mejor me olvido de Dios? Entonces mejor me hago a un lado y me dedico precisamente a seguir viviendo normal, a ser parte del mundo exclusivamente, ¿no? Dios nos habla hoy de ser verdaderos discípulos y nos sigue diciendo la palabra de una forma muy interesante. Dice, el que no permanece unido a mí es arrojado fuera, como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemados. Es decir, Jesucristo ya nos está diciendo, ¿qué pasa si nos alejamos de Él? ¿Qué ocurre si nos alejamos de Él, nos desanimamos y decimos, no, pues simple y sencillamente no tiene caso seguir adelante porque pues me cuesta mucho trabajo, porque tengo dificultades, porque las cosas no salen como yo quiero? No, no es hacer las cosas para que salgan como yo quiero. Es ser discípulo de Jesucristo para que aunque las cosas no salgan como yo quiero, esté yo en el proceso intentando hacer cada una de esas cosas que me corresponden. Sigue diciendo la palabra de Dios. Repito, si acabas de entrar en lo que es el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Dice ya en el 7, dice, si permanecen unidos a mí y a mis palabras, permanecen ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Fíjense qué interesante, ¿eh? Pidan lo que quieran y lo tendrán. Desde luego que Jesucristo nos puede conceder, por así decirlo, lo que nosotros pidamos. Pero ojo, tenemos que pedir bien. Tenemos que pedir al mismo Espíritu Santo que nos diga o que nos ayude para que lo que le pidamos a Dios sea lo correcto para nosotros mismos y para los demás. Dice, mi Padre recibe gloria cuando producen frutos en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. No solamente basta, como a veces hemos oído de algún hermano separado, de alguna persona, y decir que simplemente con que mencionemos que somos salvos, que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador, vamos a alcanzar el cielo. No. Aquí se es muy claro y dice, mi Padre recibe gloria cuando producen frutos en abundancia. Si yo solamente digo que soy salvo, ¿verdad? Si solamente digo que reconozco a Jesucristo como mi Salvador y no hago absolutamente nada para demostrarlo, entonces no estoy haciendo el proceso completo. Y aquí me lo dice, cuando producen fruta de abundancia y manifiestan como discípulos míos. Allí hay una alegría
Una alegría muy importante de parte de Dios, de parte del Padre. Luego dice, como el Padre me ama a mí, vean qué interesante, así los amo yo a ustedes. Pero no dice nada más, así les amo yo a ustedes y ya, no, completa y dice, permanezcan en mi amor. Es decir, Él nos ama de manera muy profunda, pero pide una reciprocidad. Dice, permanezcan, vean qué interesante, permanezcan en mi amor, ¿sí? O sea, es por cuestión lógica. Si yo estoy, por ejemplo, quiero una persona, también necesito que ella me quiera, pero también yo quererla. Tiene que haber reciprocidad en el proceso. Y eso también es para con Dios. Luego nos dice la palabra, dice, pero solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos. Ojo, lo mismo. No solamente decir, yo creo en Jesucristo, ya estuvo, ya me salvé. No, significa también decir y hacer la voluntad de Dios. Por eso se dice, los que practican mi mandamiento. Lo mismo que yo he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, Jesucristo nos dice, haz o trata de hacer lo que yo he hecho con mi Padre. Interesante reflexión, interesante análisis para poder intentar ser el discípulo de Jesucristo. Y ya he mencionado otras veces que hay gente, ¿verdad?, que se apega exclusivamente a la misericordia de Dios, lo cual está muy bien, porque Dios es un Dios misericordioso. Pero en una ocasión ya he platicado sobre esto, me acuerdo de una homilía de un sacerdote que decía, en el infierno hay muchas personas que creyeron en la misericordia de Dios. Y entonces le decían, pero ¿cómo es posible que usted diga eso, que haya en el infierno gente que creyó en la misericordia de Dios? ¿Por qué están allá? Porque creyendo en la misericordia a tal grado que no hicieron nada para poder alcanzar la salvación. No se confesaron pensando, es que Dios es misericordioso, es que Dios es bueno. Por lo tanto, no hay problema, yo voy a seguir pecando, voy a seguir estando sin confesarme, sin acercarme al sacramento de la comunión, pero llega un momento en que esa misericordia termina en nuestra vida. ¿Y cuándo? Cuando tengamos que pasar a la parte de la justicia de Dios. Por eso, si es tu caso o de algún conocido, invítalo a que en este tiempo precisamente de gracia, que es de la Semana Santa, se acerquen al sacramento de la confesión, al sacramento de la Eucaristía, para que entonces puedan hacer pleno esto que estamos diciendo, ser discípulo de Jesucristo. Acuérdense que nadie puede dar lo que no ha recibido. Si recibimos a Jesús en nuestro corazón, podemos dar a Jesús. Sí, con nuestros defectos, sí, con nuestras cuestiones humanas, sí, con nuestras faltas. Pero acuérdense, la iglesia no es un lugar de santos, es un lugar de pecadores. Ahí estamos. Y estamos en la lucha constante. Luego dice la palabra de Dios, les he dicho esto, todo esto, para que participen en mi alegría y su alegría sea completa. A Dios le interesa mucho tu alegría. A Dios le interesa mucho tu felicidad. No es un Dios ajeno a ti, no es un Dios que muchas veces pensamos que es un Dios que se encuentra muy, muy separado de nosotros. No, Dios es un Dios que nos ama profundamente y el verdadero discípulo es aquel que busca esa alegría de Dios y tratar de darla a los demás. Durante el día, y te lo comparto, hay momentos en donde físicamente yo me siento mal, padezco de la presión. Hay momentos en donde aparte tengo otras situaciones personales, familiares, de la escuela, y son momentos de lucha constante para tratar de más o menos sobrellevar las cosas. Pero cuando uno está cansado, uno está estresado, la mejor forma es a través de la oración, visitar a Jesús Eucaristía. Eso es el verdadero discípulo, intentar estar en comunicación con Jesús, aunque las cosas a veces no nos salgan bien. Pero ahí está, Dios, que es un Dios bueno, ve nuestras intenciones, ve nuestro deseo de intentar, al menos intentar las cosas. Y nos sigue diciendo la palabra como algo muy interesante, dice, mi mandato es este. Ahí es donde se sabrá quién es el discípulo, ¿eh? Mi mandato es este, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos.
si hacen lo que yo les mando. Ahí está. Ahí está la finalidad o el culmen del verdadero discípulo. Dios, Jesucristo, quien es nuestro Redentor, nos dice, ¿quieres ser amigo mío? ¿Quieres ser en verdad mi amigo? No un amigo de palabras, sino un amigo real. Y nos dice, vean qué dice exactamente, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si hacemos lo que Él nos manda, si hacemos las cosas que Él quiere, cumplir sus mandamientos, sus sacramentos, ser parte de esta ayuda de la iglesia hacia la iglesia, ser instrumentos indignos, sí, pero instrumentos de Dios para evangelizar. Entonces nos dice, son mis amigos. Los amigos son aquellos que son capaces, dice la palabra, de dar la vida. No solamente dar la vida de manera tan textual, aunque Jesucristo sí lo hizo así, dio la vida por nosotros. Si dar la vida es dar el tiempo, tratar de buscar un tiempo para dar catecismo, tratar de dar un tiempo para evangelizar, tratar de dar un tiempo para hacer cosas, ¿verdad? Y organizarnos, aunque a veces cueste mucho trabajo, para tratar de cumplir con nuestras obligaciones laborales, familiares, entre otras cosas. ¿Qué tan difícil es ser discípulo? Ciertamente sí es, muy, muy difícil. No es un camino que nos pueda ser fácil, pero como decía aquella frase muy famosa, ¿verdad? Si las cosas que fueran difíciles las pudiera hacer cualquiera, o algo así decía, ¿no? De que cualquiera las haría. Es decir, si nosotros las cosas que valen la pena fueran fáciles, así decía más o menos, ahorita me recuerdo, cualquiera las haría. Y eso es algo que tenemos que considerar de una manera muy, muy efectiva. Por eso este programa que empezamos hace 8 días se llama Luz y Sal. Nosotros necesitamos ser luz y sal. Sin duda alguna que un pueblo en tinieblas pues carece de luz. Y como dice la palabra también, y decía el Señor, un pan, un alimento que no tiene sal, no tiene sabor. Por eso nosotros tenemos que ser luz y sal. Y el verdadero discípulo tiene que ser luz y sal, empezando por su propia casa, empezando por su comunidad y darse así hacia los demás. Y termina la palabra con algo muy interesante. Lo que yo les mando es esto, dice, que se amen los unos a los otros. ¿Sí? Que se amen los unos a los otros. Entonces, esto lo vemos entonces en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 1 hasta el 17. Eso es lo que nos abarca lo que es la palabra de Dios, para saber quién es el verdadero discípulo, quién es el discípulo que trata de hacer la voluntad de Dios. Y como algo muy interesante, nada más como último comentario para analizar esto, es lo siguiente. Después de este capítulo, ya propiamente en el mismo capítulo, pero en el versículo 18, nos habla acerca del odio del mundo. Es decir, ¿qué vas a obtener tú por ser el discípulo de Jesús? Pues vas a tener muchos aplausos, te va a ir re bien, va a estar todo padre. No. Vean lo que dice. Después dice, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Es decir, no nos dice Jesús, bueno, si tú eres mi discípulo, te va a ir muy bien. Si tú eres mi discípulo, va a ser todo formidable en tu vida, va a ser todo formidable en tu comunidad, en todo lo que tú hagas. No, nos advierte, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si pertenecen al mundo, el mundo los amaría como cosa propia, pero como no pertenece al mundo, porque yo los elegí y los saqué de él, por eso el mundo los odia. Es decir, no podemos recibir el premio aquí en la tierra. Si hacemos la voluntad de Dios, no esperemos recibir el premio aquí en la tierra. Esperemos y confiemos en que si intentamos hacer la voluntad de Dios, recibiremos el premio en el cielo, en el lugar donde ya no habrá llanto ni desesperación, el lugar donde está reservado, porque así Dios lo ha dicho, que hay muchos lugares para ti y para mí. Todo es luchar diario, intentar nuevamente diario hacer la voluntad de Dios. Y aunque hoy a lo mejor hemos fracasado en muchas cosas, aún así, pedirle a Dios que mañana hagamos nuevamente el intento. Pedirle a Dios que esta semana sea precisamente un caminar para buscar ser un discípulo verdadero de Jesús. Un discípulo que no espera nada, pero que trata de dar todo.
Un discípulo que, aunque tiene problemas en su casa, familiares, emocionales, etcétera, intenta, sigue intentando, porque Dios nunca, Jesucristo, se dio por vencido. Jesucristo en su parte humana también tuvo mucha desesperación, también tuvo momentos en que parecía, como decimos nosotros de manera coloquial, tirar la toalla, ¿verdad? En el aspecto humano. Pero acuérdense que él tenía su aspecto humano y su aspecto divino. Y era precisamente esa comunicación con el Padre, ese encuentro con el Padre que lo fortalecía. Espiritualmente no era necesario, es Dios, pero lo fortalecía humanamente. Difícil poder entender, pero no tanto, porque tanto tú como yo tenemos nuestra parte espiritual, que no la entendemos. Me decía por ahí una vez un teólogo de algo muy interesante. El problema, decía, es que el hombre actual separa el aspecto físico del aspecto espiritual. Y me dice, no, es una sola cosa, es un solo ser, ¿verdad? No podemos separar el aspecto humano del aspecto espiritual. Pero el ser humano, el hombre, se ha dedicado a separar eso porque no ve el espíritu, no ve la parte espiritual en uno. Qué bonito sería, que pudiéramos nosotros a través de algún aparato especial ver nuestro espíritu para decir, así existe. Pero así como hay alimento para el alma, que es pues la comida normal, así también hay alimento para el espíritu. Y ese alimento para el espíritu, si sabemos, es la hostia consagrada. Es la gracia de los sacramentos. Entonces, ¿quieres ser verdadero discípulo? ¿Cuáles son los premios? Pues aquí lo dice muy claro. Puede caer el odio del mundo. Sí, cuando tú comentas algo que no le parece a una persona, cuando tú compartes algo que es algo que Dios manda o que la iglesia pide y no le parece a alguien, porque acuérdense que aquí la situación es que Dios ama al pecador, sí, pero aborrece el pecado. Por eso, si tú quieres saber cómo puedes ser discípulo, por eso si tú quieres saber qué es precisamente lo que debes hacer en la vida, pues aquí está. En las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En la Biblia, aquí está lo que quiere Dios que hagas. Una vez vi un comentario de una persona que decía, no, pues es que, ¿por qué la Biblia dice esto? Y cuando te des cuenta, no tiene caso hablar de quién y cómo, pero cuando te das cuenta, analizas que esa persona veía en las Sagradas Escrituras lo que le convenía, pero cuando hablaba algo del tema que no le convenía, entonces no lo veía. No podemos dividir o hacer un segmento, agarrar un segmento de la palabra y aplicarlo como me conviene. La palabra de Dios es palabra viva y eficaz, pero también está, digamos que, desarrollada de manera correcta a través del magisterio de la iglesia. Así que si algo no entendemos, pues bueno, tenemos que ir a la fuente del magisterio para que nos ayude al discernimiento y a entender qué nos dice la palabra. Pero la palabra en todo su contexto es palabra de Dios que tenemos que aplicar. Dije hace poquito que la palabra de Dios es como que fuera propiamente un manual de vida, porque aquí en la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos saber que Dios quiere de nosotros. Por eso es tan importante leer las Sagradas Escrituras. Y una vez vi en uno de los grupos un comentario, oiga, ¿por dónde empezamos a leer la Biblia si nunca la he leído? Bueno, pues yo creo que por los santos evangelios, porque pues es en el tiempo más actual, los evangelios, el hecho de los apóstoles. No vamos a meternos con el Apocalipsis o con lo que es el Antiguo Testamento, que en algunas ocasiones pues puede revolvernos un poquito, porque está hablando de una época lógicamente mucho más lejana de la época actual. Sin embargo, a pesar de que vaya avanzando el tiempo, a pesar de que vaya pasando los siglos, Dios sigue haciendo viva y actualizada la palabra. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. La palabra de Dios sigue siendo actual hasta nuestros días. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque es palabra de Dios, porque no es palabra muerta, porque no es un libro cualquiera, porque es un libro dictado por el Espíritu Santo a las personas que lo escribieron, a los evangelistas, a los profetas, a las personas que hicieron estas escrituras por inspiración de Dios. Entonces, resumen, para ser un buen discípulo,
pues te pido que analices el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo de 1 en adelante, y verás que para ser un buen discípulo simplemente hay que hacer la voluntad de Dios, y de recompensa, tal vez en algunos casos, el odio del mundo y no la felicidad. A veces comparto algunos temas del padre Carlos Spa, otros temas que se pusieron por allá, y de repente me aparece un montón de me molesta, no entiendo, ¿verdad? Porque son cosas de Dios, pero bueno, a algunos les molesta las cosas de Dios, a otros les gusta mucho, de tal manera que Dios nos dio libertad para elegir un camino u otro, y también nos da libertad para ver un tema u otro, un video u otro. A veces vemos en un video de algo que ocurre, alguien que se cae, algo que le pasa algo en Facebook o en YouTube, y aparece viral, todo el mundo lo quiere ver y tiene 5 millones de reproducciones, etcétera. Y en las cosas de Dios a veces podemos ver tristemente muy pocas reproducciones, porque este mundo se está olvidando de ser discípulos y misioneros de Jesús. Y mientras tú te olvides de ser discípulo y misionero de Jesús, también te estás olvidando de ser discípulo y misionero con tu familia, con tu comunidad y con todo el mundo. Que el Señor te bendiga, y pues estamos en este nuevo programa que se llama Luz y Sal. Como dijimos al principio, si no viste el inicio de la transmisión, lo vamos a compartir todos los sábados a las 10 de la noche, y es junto con el hermano Manuel Camacho, su face es Manuelito Camacho, pero me dijo que les comentara que esta vez pues no iba a poder participar con nosotros como el sábado pasado, porque él se va de misión, ¿verdad? Porque él es seminarista, de tal manera que, bueno, pues nosotros seguiremos con el programa transmitiendo. Acuérdate que prácticamente todos los días transmitimos con el formato en vivo diferentes cosas, a veces alguna película, sobre todo diferentes temas. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, en vivo, aquí en tu programa Luz y Sal. Repetiremos este programa el próximo miércoles, pero lo puedes ver ya alojado en la sección de videos de Facebook o en el canal de youtube.com/supercatólico, que en unos momentos lo subiremos. Que el Señor te bendiga y ánimo a ser discípulo y misionero. Un ejemplo concreto que puede ser, para que te ayude, ¿por qué no eres catequista? Claro que sí, evangeliza a los demás. Hasta luego, que pases muy buenas noches, que descanses. Hasta luego.